Estamos en la materia Libros Históricos 1, desde el Instituto Bíblico Externo Mendoza, el quinto año. Y acá estamos para compartir. Primera de Samuel, ya pudimos ver Josué, el libro de las grandes victorias, jueces, grandes derrotas, cada cual hacía lo que bien le parecía. Josué, jueces, Ruth, pudimos ver el otro día, donde una chica es redimida y tiene que ver con nosotros. Nosotros seríamos metafóricamente hablando, esa Ruth y Noemí que andaban vagando sin rumbo hasta que llegó Boaz, el que la iba a tomar como esposa, la iba a redimir. El Señor es nuestro redentor, el que le dio sentido a nuestra vida. Y ahora, damas y caballeros, entramos a Primera de Samuel, que tiene acción, tiene de todo. Primera de Samuel, montones de historias, aunque son tres los personajes principales. Igualmente, Primera de Samuel se las trae. Se las trae porque hay situaciones, hay cosas que suceden allí. Vos decís, ¿cómo ir la mano con esto? Yo me preguntaba cuando armaba la materia, investigaba, preguntaba, así como dice Francisco, que recién comentaba de su trabajo y cómo él pregunta y pregunta. Bueno, yo también, Biblia en mano, le preguntaba a los que sabían un poquito más. En el instituto también, por allí, hasta somos medio incómodos, ¿no? Preguntando. Cuando se da reunión de pastores, el otro día, ya hace un tiempo atrás, estuvimos con nuestro presidente de la organización, ¿viste? Claro, todo el mundo quietito, calladito. Y él dijo, si alguno quiere hacer una pregunta, ¿qué? Me dan esa oportunidad, ¿sabes cómo salto? Y le empecé a hacer preguntas, ¿viste? Y se puso linda la cosa. Es lindo preguntar, ¿no? Dentro de lo que pasa en Primera de Samuel, que si vamos a ver el resumen habitual que tenemos con el ilustrativo, ¿viste? Que es muy lindo. Te vas a encontrar con un pasaje recontra conocido que es la Primera de Samuel. Cómo Dios escoge a una persona, Ana, para atravesar una prueba realmente importante. Entonces, la prueba importante de Ana era su esterilidad. Dios permitió que ella fuera estéril para que atravesara un proceso que es escrito en la Biblia. El Espíritu Santo lo coloca en la Biblia, una historia real. Me llama la atención tantos detalles, lamentablemente no podemos mirar todos los detalles, ¿no? Pero lo encuadramos, lo que le pasa a Ana, en aquellas personas que sienten esterilidad en alguna etapa de su vida o sienten esterilidad, en realidad no pueden tener hijos, sueños que están detenidos, frustraciones permanentes, como le pasaba a esta mujer, ¿no? Donde no se sentía realizada, por más que tuviera un esposo que la amaba, que la consentía, que le daba los gustos. Había algo en la vida que tenía gusto a poco y había algo que ella deseaba y no podía lograr. Para aquellos que tienen los sueños destruidos, derribados, metas que nunca pueden alcanzar, paredes que no pueden superar, obstáculos que no pueden vencer. La historia de Ana la hemos usado, vos tal vez que sos predicador, maestro de la palabra, la has usado en montones de oportunidades para mostrar cómo del pozo del desánimo Dios puede levantar a una persona. Y hay varias cosas interesantísimas que se marcan acá. Una de ellas que siempre me llamó la atención, dice la Biblia que Ana estaba, enseguida lo vamos a leer, ¿no? Pero estaba delante de la presencia del Señor, oraba, en su corazón, en su mente oraba, sus labios apenas se movían y el Espíritu Santo te dice lo que ella decía, siendo que nadie lo escuchó. Pues sí, es maravilloso. O sea, Dios conociendo las intenciones, Dios conociendo los pensamientos, porque ahí estaba el sacerdote y el sacerdote no escuchó la oración que ella hizo, porque los labios apenas se movían, el desgarro de ella era interior, ¿no? Y el Espíritu Santo, que escucha nuestras oraciones más privadas, volcó la oración de ella en la Biblia. Y está, es la oración no audible de alguien. Y siempre me impactó, digo, ¿cómo puede ser, no? Que el Espíritu Santo, Dios, está escuchando lo que no sale de nuestra boca, lo que está dando vuelta en nuestra cabeza. Él la conoce, sea oración, sea queja, sea lo que sea, Dios lo tiene presente ahí, ¿no? Y otra de las cosas que me llamó la atención, y después, si a vos te llamó la atención algo, después lo charlamos, ¿no? Pero yo dije, de arrancada,
el que no leyó todavía la primera de Samuel, me va a dar una respuesta general. El que ya la leyó, ya sabe más o menos cuál es la respuesta a esto. Porque encontramos un tipo que es muy devoto, ¿no? El Cana. El Cana era muy devoto, era muy fiel, era de ir una vez al año. Él llegaba, ¿se acuerdan? Con toda su familia, él llegaba a ofrecer los sacrificios, o sea, cumplía con el ritual. El Cana era para la iglesia un tipo cumplidor, traía sus ofrendas, Dios lo bendecía, y me llamó la atención cómo un tipo cumplidor como él, un tipo, un devoto, una persona muy devota, tenía dos esposas. Yo, ¿de dónde se agarró el Cana para tener dos esposas cuando no hay nada en la Biblia que avale eso? Y lo que más me causó admiración cuando leí por primera vez en profundidad estos pasajes, y dice la Biblia que Dios los bendecía. O sea, que alguno que lea livianamente, alguno que lea livianamente la Biblia puede decir, ¿ves que se puede? ¿Ves que se pueden tener dos maridos? ¿Se puede tener un marido oficial y un amante? ¿O dos amantes? Y fíjate el Cana, o al revés, ¿no es cierto? Como el Cana, tenía dos esposas y tenía hijos con una, y bueno, Ana no podía tener, pero no vemos en ningún lugar el desagrado de Dios respecto a la vida del Cana, tampoco que él llegara al templo y le dijera a los sacerdotes, pedazo de adúltero, ¿qué vení con ofrendas acá si tenés un currículum bastante manchado? Entonces yo dije, ¿a quién le pregunto? Digo, acá hay gente los sábados que sabe, pero una barbaridad. Digo, ¿a quién le pregunto? Entonces entré a sumar, dije, ¿y dónde me cayó la ficha? En Mariela. Yo dije, Mariela, antes que se vaya a inaugurar el monolito, digo, Mariela Sasso, ella me va a contestar, me va a decir, ¿por qué Dios bendijo a este hombre siendo Mariela que este hombre tenía dos mujeres y para nosotros sería un adúltero? Yo no sé si Mariela me está escuchando, la veo como que está en otro. No, estoy hablando, disculpe, no había abierto. Perdón, entonces, yo te veía mover la boca y digo, está masticando, está dando. ¿Cómo sería la cosa, Mariela? Creo que el Cana Dios lo bendijo con ese hijo, ¿no? Porque él era obediente. Él Pero era con la obediente. otra tenía más hijos, ¿eh? Bueno, pero yo pienso que Dios, cuando hay obediencia, hay bendición, ¿no? Pero Y más allá, él tenía dos mujeres, no. ¿Y eso cómo es? recordemos cuánto tenía eh, el rey Salomón, ¿no? Ah, bueno. Entonces, claro, si nos comparamos con el recontradrogadicto, un porrito de tanto en tanto no hace mal. No quiere decir eso, no quiero decir eso, pero no quiero decir eso. Pero pienso que el Cana fue obediente a lo más que todo era obediente. Yo pienso que la bendición de Dios, del hecho de haber llegado ese niño, fue porque fue respondido de alguna manera. No quiere decir que si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo algo malo, claro que va a tener su consecuencia, obviamente. Pero de cierta manera era un hombre agradecido también a Dios, ¿sí? Y había cierto temor de Dios en el corazón de él. ¿Pero era adúltero o no era adúltero? Bueno, no sé, la verdad que no sé. Esa es mi duda. Pensar, a ver, pastor, si nos ponemos a pensar, vos fijate que todos tenían más de dos mujeres, quizás la costumbre judía, quizás vos fijate, viste, que vos decís, me empiezo a justificar, viste, bueno, varios, viste, ahí. Vos fijate que quizás puede haber sido una costumbre judía, el hecho de haber tenido las dos mujeres, no quería decir que tenía una sola mujer, viste que hay varios ahí en la Biblia que tenían más de dos mujeres y eran bendecidos por Dios. ¿Y por qué entonces me dice usted esa pregunta? ¿Usted qué piensa, pastor? Bueno, espérate que Raquel levantó la mano, Raquel, así que Raquel, vos levantaste la mano o estás saludando. Buenas tardes, pastor, y buenas tardes a todos, ¿no? Muchas bendiciones. Sí. Yo, sobre la historia de este señor, porque tenía dos mujeres, la verdad,
No tengo la menor idea. Entonces estaba saludando, pensé que iba a opinar al respecto. No, pero sí puedo decirle por qué fue bendecido con el hijo de Ana, ¿no? Con Samuel, porque es lo que yo entiendo, ¿no? La que estaba bajo la presencia del Señor, la que le pedía por un hijo y la que clamaba por un hijo era Ana. Ella era la fiel ante el Señor, ella era la que clamaba al Señor, la que llevaba su carga de ser estéril, se lo digo por ejemplo. O sea, el Cana vos lo sacás acá de escena, vos la dejás a Ana, Dios la bendijo a Ana con Samuel, pero el Cana lo corremos un poquito del cuadro. No, él tuvo su parte también, pero sí, bueno, está bien, tuvo su parte, obviamente. Pero lo que yo le quiero decir de que si él fue adúltero o no fue adúltero en esa época, como dijo Mariela, era algo normal, era normal. Abraham también tuvo hijos con otra mujer, creo no equivocarme, ¿no? Ese fue, pero, Abraham fue un adúltero a pedido del esposo. Bueno, pero fue adúltero. Pero para mí ese sí. Si estoy equivocada, corríjame, pastor. Bueno, ¿quién más? Willy, ¿qué opina al respecto? ¿Fue, no fue? Para esos tiempos no permitido, para estos tiempos no, porque alguno va a decir, bueno, entonces... Sí, pastor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, cambié el audífono. ¿Sabe que yo cuando lo leí también indagaba, digo, ¿por qué? Si de repente alguien me pregunta esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué le contesto? Pero en Deuteronomio 21:15 habla acerca de esto, de los hombres que tienen dos mujeres, que generalmente decía que la tradición era para los príncipes y los reyes, porque había que sustentar a dos mujeres, ¿no? Pero dice que en Deuteronomio 21:15 dice, si un hombre tiene dos mujeres y ama a una y a otra no, pero las dos le dan hijos, y el hijo mayor es de la mujer a la que no ama, cuando llegue el día en que ese hombre reparte entre sus hijos, no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida. Al hijo de la mujer aborrecida. Ajá. Algo, bueno, voy a silenciarlo porque escucha mucho. Bueno, voy a silenciarlo porque a ver, se te escucha muy borroso, Diego. Se escucha con retorno, ¿no? ¿No escuchan ustedes que hay? Se escucha con retorno. Algo de eso hay, ¿no? No sé si querés decir algo más, Diego. Toca ahí porque no se está escuchando. Toca ahí porque no se está escuchando. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Básicamente eso, que sí estaba permitido tener dos mujeres. Bueno. La ley entonces lo estaba avalando. Enseguida vamos a ver nosotros lo que Dios esperaba de ellos y lo que estaba pasando, porque más adelantito te vas a encontrar con un David que todavía no es rey y ya tiene más de una esposa. Y siempre que la historia de la Biblia se relata que tenía más de una esposa, había problemas. Siempre había problemas. En el caso de Abraham, Agar no fue esposa, fue una concubina que Sara le pidió que tuviera relaciones con la concubina, eventualmente para que quedara embarazada. Una vez que quedó embarazada, ya Abraham no habla más que tuviera algún tipo de relación con ella. O sea, fue un adulterio esporádico, por ponerle un título, ¿no? Pero no fue una relación constante, ¿no? Entonces, tanto en este caso como en Cana, con Penina y Ana, habían problemas, habían picotones, habían dificultades. Siempre en la Biblia que te relata que el hombre tenía más de una mujer, siempre había problemas, siempre había problemas. O sea, ya vamos a mirar la cita bíblica y ver allí cómo Dios había establecido que se hicieran las cosas. Dios echaba mano, como decimos siempre, Dios echaba mano a lo que había. Si vamos a mirar más al futuro, ¿se acuerdan? Nos vamos a encontrar con un Salomón a futuro que va a tener otras esposas oficiales. O sea, esto
qué sé yo, Elcana comparado con Salomón era un bebé de pecho. 800 mujeres oficiales, más 300 concubinas. O sea, era una... Así le fue también. El hombre más sabio de la tierra terminó como terminó. Bueno, eso lo veremos enseguida, pero me gusta la polémica. Cuando empieza la polémica se pone linda la cosa. Vamos a ver el resumen habitual, esos que son lindos, donde podemos tener un pantallazo de Primera de Samuel. Allá vamos. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor.
Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Muy bien, hasta ahí entonces veríamos Primera de Samuel y ya después, más adelantito, vamos a estar viendo el video de la Segunda de Samuel. Vamos a ver un PowerPoint que tengo acá como para ir haciendo un resumen de lo que estamos hablando. Haber salido, les ha salido a ustedes una placa porque tengo el retorno ocupado ahora. ¿Les salió a ustedes la placa de Primera de Samuel? Sí, pastor. Al pelo, entonces, vamos con esta. Recién yo te decía, Dios eligió a una mujer y la mantuvo estéril porque necesitamos la historia de esa mujer. Cómo afrontar periodos de esterilidad, cómo afrontar periodos difíciles, cómo salir a flote en callejones sin salida, cuando tal vez la ciencia dice no, cómo salir a flote cuando ella era ninguneada, porque eso es lo que le pasó a Ana, era ninguneada por su competencia, porque Penina era la otra esposa que tenía Elcana, era la competencia, y Penina estaba llena de hijos y Ana nada. Entonces, Dios la eligió a ella para dejarnos a nosotros un modelo de constancia, de fe, de certeza, ¿no? Cuando pienso en esto, también pienso un poco en Abraham, ¿no? Dios lo eligió a Abraham y tuvo que esperar
25 años y nos quedó la historia de él. Y pienso en vos, pienso en mí, ¿no? Cómo Dios nos ha elegido a nosotros para determinadas situaciones que tal vez en el momento no las entendimos y confiamos y salimos a flote, o tal vez estamos en este momento en ese callejón sin salida. Y Dios está animándonos a no flaquear, a no bajar la guardia. ¿Por qué? Porque va a ser, seguramente tu vida, la mía, va a ser de inspiración para otras personas. Y esas otras personas van a decir, bueno, pero si él pudo, si Ana pudo, si Abraham pudo, si Pedro, si todos los ejemplos que tenemos en Hebreos 11 pudieron, quedaron sus historias grabadas ahí, puestas por Dios, ¿por qué yo no voy a poder? Yo miro para atrás la historia de mi familia. Si mi familia pudo salir de un basural, si Dios permitió a través, porque sabemos que Dios aprovecha hasta nuestros errores, si Dios aprovechó los errores de la familia Coronel, de un hombre alcohólico, de una mujer depresiva, de mi abuela, que iba a un basural para poder comer, bueno, todo eso sirvió de inspiración para nosotros. Decir, bueno, de allá Dios nos sacó. ¿Quién te puede decir ahora que lo que estamos predicando es aprendido de un libro? Sino al contrario, son vivencias, son experiencias que Dios te permite vivir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Primera de Samuel, nos vamos a encontrar con esto. Fue escrito por Samuel, una persona elegida por Dios de una manera milagrosa. Y lo interesante, muchachos, que vamos a encontrar es cómo hizo Samuel, porque de eso se trata la historia esta, cómo hizo Samuel para llevar a toda una nación a un avivamiento. Que vos me digas, bueno, estoy viviendo un avivamiento personal. Yo te voy a decir qué lindo, qué alegría. Si vos me decís, bueno, pero pastor, estoy viviendo un avivamiento matrimonial, familiar, gloria a Dios. Pero que una persona lleve un avivamiento a toda una nación, eso es impresionante. Y nosotros vamos a ver acá el proceso de cómo Samuel fue llevando a la nación a un arrepentimiento, a un cambio, pero a un cambio tal que de la nada Dios levanta una nación en avivamiento y se ponen a buscar a Dios con todo su corazón. No fue un trabajo de un día para el otro, obviamente. No es un trabajo de hoy estoy en el piso, mañana estoy en el pico de la gloria. Fue un proceso, pero un proceso donde vemos la mano de Dios de una manera impresionante, ¿no? Entonces la tradición le adjudica a Samuel, la tradición judía, le adjudica a Samuel el libro de Primera de Samuel, ¿no? Esperen que estaba con un PowerPoint acá, no sé si es una placa o si realmente es el que tenía. Ahí está. Entonces el profeta Samuel es el que escribe el libro. Otros van a colaborar con las crónicas estas. Se cree que Natán, el profeta, también estaba en el armado de este libro. En cuanto al contexto histórico, estoy echando un vistazo a las copias que ustedes tienen ahí o a lo que vos tenés allí guardado en tu celular o en tu notebook. La primera parte nos habla del nacimiento de Samuel. El libro tiene una extensión más o menos, Primera de Samuel, de 100 años aproximadamente, desde el nacimiento de Samuel hasta el suicidio de Saúl, ¿no? Vos decís, ¿cómo puede una persona con la unción de Dios derramada sobre él, porque así fue como fue ungido Saúl, terminar de esa forma, ¿no? De esa manera? ¿Se acuerdan que dijimos en la época de Jueces que podrían haber sido contemporáneos? Porque el profeta Samuel, que primero era Samuel el ayudante, el cachiche, decimos nosotros, el que lleva y trae, después se va a transformar en el profeta, en el juez de Israel, ¿no? Al punto que se va adquiriendo en el tiempo una influencia tan importante que a él va la gente y le pide un rey. Pedirle a Dios, nosotros queremos tener un rey. Entonces es el relato de de personajes importantes. Los personajes importantes del libro van a ser Samuel, como te decía, el profeta, el hombre que Dios va a llamar desde joven, que va a tener muy malos ejemplos. ¿Viste? Nosotros decimos, ese pibe tiene muy malos ejemplos, por eso le va como le va. O esa familia no le dio buenos ejemplos. En cierta parte es verdad, pero acá nos vamos a encontrar que Samuel tuvo
pésimos ejemplos, pero él salió bien parado. O sea, a pesar de los pésimos ejemplos que él tuvo, él tomó buenas decisiones. Entonces, Samuel es uno de los personajes principales. El otro va a ser el primer rey de Israel, que se llamaría Saúl. Y el otro personaje importante sería David, David va a adquirir vigencia, ustedes saben, preponderante cuando vence al gigante Goliat. Y muchas veces sucede esto en la Biblia. Dios usa a determinadas personas y eso que ellos hacen les va a acarrear problemas. Y esto que David hizo le iba a acarrear problemas, o sea, de derribar al gigante. Si bien parte del pueblo estaba con él, se ganó la antipatía de Saúl al ver que ahora David tenía hinchada y la adjudicaban más a David que a Saúl. Entonces, por haberlo Dios usado a David, esto le iba a jugar en contra en el futuro, aunque la historia vos sabés cómo termina, cómo Dios termina respaldándolo a David en todo lo que él hacía, ¿no? El versículo clave, muchachos, es este. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es el versículo clave de esta primera de Samuel, ¿no? Mirando un poquito del capítulo 1 al capítulo 3, nos habla más que nada de la figura de Elí. Elí era un hombre débil, un hombre ya anciano, no había hecho nada importante, Elí, por el pueblo de Israel, ¿no? Era dominado por sus hijos, eso es lo que se nota ahí, inclusive cuando Ana está orando en silencio, como recién decíamos, ora en su corazón y los labios apenas se ven, se ve el movimiento, pero igualmente el Espíritu Santo, que conoce todo, el Señor conocía la oración más privada y la angustia más profunda. Elí, que era el guía espiritual de la nación, el responsable, el pastor, por decirlo así, el pastor de la nación, no sabía distinguir entre una borrachera y una mujer con el corazón quebrantado. Elí representa a aquel que es rápido para jugar, que es carnal, que no discierne las cosas espirituales, que no, acá Elí, él estaba apoyado en una columna, en un hombre que estaba perdiendo ya su visión, tal vez tendría cataratas, tal vez tendría alguna situación de esta, motivo de la edad, iba perdiendo la visión, pero no solo iba perdiendo la visión física, sino también iba perdiendo la visión espiritual, porque él no se da cuenta de que lo que esta mujer tenía era quebranto de corazón y no era que estuviera borracha, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este momento, voy por la hojita 2 del apunte, el pueblo estaba padeciendo a los líderes espirituales, cuando en realidad estos tendrían que haber sido los guías de la nación, ¿no? ¿Qué más? Como importante, bueno, aparece la figura de Ana, la mujer conflictuada, Elí, que era el líder espiritual que no tenía visión de Dios. Luego vamos a tener espiritualmente frío, decimos Elí. Vamos a tener Elcana, que era este hombre obediente que todos los años traía a su familia al templo, a Silo. En Silo estaba el lugar de reunión. Todavía aquí no había templo, porque el templo se va a hacer con Salomón, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a ver más adelante, Salomón edificando el templo. Luego el otro templo se va a hacer cuando el pueblo de Israel vuelve del cautiverio, y el tercer templo, Herodes, es el que lo va a levantar en la época del Señor Jesús, en un templo impresionantemente grande, con calculan que era el más grosso de todos, y actualmente el pueblo de Israel tiene que levantar su templo, pero eso va a suceder después que ya nosotros no estemos, ¿no? Donde el anticristo va a hacer de las suyas ahí en el cuarto templo que se tiene que levantar a futuro, ¿no? Entonces, acá ellos llegaban a Silo, era el punto de reunión, y Elcana le daba la porción a cada una de sus esposas para que las presentara delante del Señor. Todos recibían algo en obediencia. Él hacía como la ley le pedía que hiciera, ¿no? Entonces, Elcana obediente aquí, a pesar de la corrupción espiritual que se veía, porque se veía que
Elí era el principal, un hombre débil, un hombre que ya no le llevaban en la punta de los hijos. Los hijos eran dos sinvergüenzas con todas las letras, con todas las letras, una corrupción impresionante. Ya vamos a ver la cita bíblica. Y el cartel que hemos puesto allí en la fotocopia dice que no hay excusa legítima para no servir al Señor con alegría, ¿ah? Porque Dios siempre honra a los que le honran. Y eso es lo que dice. Entonces, el versículo 3 dice que Elcana subía a Silo para adorar a Jehová de los ejércitos. Y en teología, ¿se acuerdan que nosotros vimos teología sistemática? Jehová de los ejércitos. No me acuerdo si era con ustedes que vimos teología, los nombres del Señor. No, no era con ustedes. Era teología sistemática 1. Ahí se ven los nombres de Dios. Y este era uno de los nombres con el que 260 veces en la Biblia se lo nombra al Señor, ¿no? Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, hablamos de la poligamia, recién hablábamos de eso. La poligamia era tener más de una esposa y la pregunta ya estaba en la fotocopia, ¿no? Si Elcana fue un hombre piadoso, ¿por qué tuvo más de una esposa, ¿no? Entonces, nosotros decimos aquí en la fotocopia que es importante que juzguemos a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento a la luz de lo que ellos entendieron y tuvieron. Ciertamente, en Génesis, Dios establece que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hoy, alguno que lea livianamente este pasaje y tenga esa lucha va a decir, bueno, acá tengo el ejemplo de un hombre llamado Elcana que tenía dos mujeres y Dios lo bendecía igual. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos puntualmente, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2, tenemos puntualmente donde habla de que aquellos que anhelan obispado, servir al Señor, deben ser maridos de una sola mujer. O sea, no hay opciones para dos, ni para tres, ni para amante, ni para, si estoy casado, para chamullo, filito o nada. No hay chance en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en el antiguo tiempo, bueno, la poligamia era tolerada por Dios, pero no es que tenían el me gusta de Dios para eso, ¿no? Por eso, bien leí ahí Willy en Deuteronomio 21, del 15 al 17, tenemos esa cita y habla acerca de eso, ¿no? Si llega a pasar eso, que no era lo que Dios quería y establecía, bueno, pero tiene que haber justicia, sino al menos tenía que haber justicia, ¿no? No maltratar a una esposa y quiero a otra. ¿Se acuerdan que a Jacob le pasó parecido? Tenía a Lea y a Raquel, y él quería más a Raquel, y Dios le concedió más hijos a Lea, porque como él no la medía con la misma medida, entonces Raquel se desesperaba por tener hijos, y bueno, fue un lío bárbaro esa familia, ¿no? En la hojita 3 estoy mirando donde arranca la hojita 3. Bueno, Dios escogió a Ana entonces para ser un instrumento en las manos de Dios. Pero el hijo que ella tendría vendría como fruto del clamor, del clamor, de pedir a Dios, ¿no? De clamar a Dios, ¿no? Entonces, ella era tenida en poco, mirada con desprecio, porque todos los años Penina subía con un niño nuevo y Ana sola. Entonces Penina iba con todo su niñito en trencito de la mano a presentarse delante de Dios con su ofrenda y Ana sola. Y eso la amargaba, era su competencia. Por eso nosotros decimos, Dios pone sus ojos en Ana. Primera de Corintios dice que lo vil y despreciado del mundo escogió Dios, lo que no es para anular lo que es. O sea, Dios conocía el dolor, Dios conocía la insatisfacción que ella tenía, Dios conocía absolutamente todo. Esperó un tiempo el Señor, un tiempo de oscuridad para ella, para que cuando llegara el milagro, ella no se lo adjudicara a la casualidad, porque es lo que muchas veces pasa. El otro día me pasó aquí con con una hermana de la iglesia, ¿no? Resulta que viene alguien a pedir oración y me trae una radiografía donde tenía ahí en las vértebras, en la columna, tenía pequeños puntos y le dijo el doctor que eran pequeñas hernias. Entonces que no era operable, era muy chico eso, que era arriesgado porque podía quedar inválida.
Entonces vino ella a pedir oración y nosotros le oramos como le hubieras orado vos, con toda la fe de que Dios va a responder, de que Dios va a hacer el milagro. Bueno, la cuestión es que oramos por ella, ¿no? Y algunas hernias de disco estaban más infladas que otras y se podía ver en la radiografía. La cuestión que viene la hermana después de esa oración y ella se sentía bien, se sentía recuperada y tenía que hacerse otra radiografía y se hizo otra y las hernias se habían desinflado todas, todas se desinflaron, quedaban solo puntitos que prácticamente a ella no le generaban ninguna, pero ninguna molestia. El doctor se quedó asombrado y él decía, ¿qué fue lo que pasó acá? Entonces ella le testificó al doctor, le dijo, yo voy a la iglesia, oraron por mí, creímos en los milagros, bueno. Resulta que a la hora de contar el testimonio, esta hermana no estaba, y yo estaba de los pelos, re feliz, contento, imagínate, la hermana ahora tenía una vida normal, entonces aparece esta hermana, esta líder, y yo le digo, ¿a qué no sabés qué pasó con fulana de tal? ¿Te acordás que tenía las hernias de disco? Sí, me dice. ¿Y qué pasó? ¿Sabés lo que pasó? Le digo, está perfectamente bien. Y ella me dice, sí que seguramente la radiografía estaba mal hecha. Yo la quería matar. O sea, ella adjudicaba que la radiografía estaba mal hecha a decir, fue el Señor el que hizo el milagro, ¿no? Y acá sucedió igual. Abraham y Sara, 25 años después, Abraham con casi 100 y Sara con 90, indudablemente era el Señor. Y Ana, descartada de toda posibilidad de tener un hijo, iba a llegar el hijo y ella lo iba a adjudicar totalmente al Señor. ¿Se acuerdan que en la jerga judía, una mujer sin hijos era una maldición? Entonces ella estaba bajo maldición y eran considerados de esa forma. Ella soñaba con tener hijos, deseaba, y como su contrincante tenía hijos, ella era amada por Elcana, pero no había forma, no había manera, ¿no?, de que esto sucediera, ¿no? Hay una pregunta en la copia, si ustedes la ven, dice, ¿qué es lo mejor de Dios para nosotros? Lo mejor de Dios para nosotros, igual que para Ana, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo mejor de Dios para nosotros. Por eso el cartel que hemos puesto ahí, que a ustedes les está saliendo ahí en la pantalla, decimos que nuestro anhelo más grande en este mundo debe ser que la voluntad de Dios sea cumplida en y por nosotros. Y Ana iba a descubrir eso, ¿no es cierto? Ella iba a clamar a Dios, ella iba a buscar a Dios, y bueno, iba a, si vos sos consciente, yo también, me pasa lo mismo, nuestras oraciones más profundas por allí, más sinceras, llegaron cuando tuvimos una época de crisis, una época de conflicto, una época cuando no sabíamos qué íbamos a hacer. Claudia levantó la mano, dice, sí, Claudia, te escucho. O al menos eso dice acá, Claudia López levantó la mano, no sé si levantó la mano o no levantó. No, perdón, pastor. Perdón. Bueno, listo. Cualquier pregunta, levante la mano, pero no como Claudia. Porque acá No. Perdón, lo que pasa es que estoy acomodándolo y el teléfono y se me tildó una mano. Bueno, sigo entonces, no hay problema. Entonces, nuestro anhelo más grande es este, ¿no? Entonces, consideremos que Ana era despreciada por Penina. Era así. Hay una mala interpretación por parte de Elí, el que tendría que haber entendido las cosas espirituales, no las entendió. Igualmente ella se mantuvo en la presencia de Dios. Dice el versículo 6, estoy en la hojita 4 de la copia, dice que su rival la irritaba, que su rival la enojaba. Eso es lo que dice la palabra de Dios acá. Y cuando vamos al hebreo, saben que la palabra para irritar, bueno, a los mendocinos nos R, que poco nos sale, irritar, quiere decir agitar violentamente en hebreo. O sea que Penina era cruel, sin compasión, ¿no? Era una lucha de dos mujeres bajo el mismo techo, querían al mismo hombre, una era aparentemente exitosa y la otra era estéril en la vida, ¿no? Evidentemente, si hablamos de agitar violentamente, no hablamos de que las amarreaba o algo por el estilo, pero viste que, y no se me ofendan muchachas, pero ustedes saben largar indirectas
por allí mejor que los hombres. Seguramente más de una indirecta esta Ana se comió en esta época de que era agitada verbalmente, llevada al punto de la depresión más profunda, ¿no? Era una vida realmente así. El versículo 17 y 18 dice que Elí respondió y dijo, cuando ella se presenta delante de Dios, voy a mirar un poquito y voy a ir vamos a mirar la Biblia, así podemos aprovechar un poco más de lo que encontramos acá. Veamos un poquito de pantalla. Vamos a cerrar algunas de estas ventanas que no vamos a usar. Y veamos Primera de Samuel, pero veámoslo juntos acá, ¿eh? Para poder aprovechar lo que ella plantea, ¿no? Primera de Samuel, versión Dios habla hoy. A ver si tenemos algo interesante. Seguramente montones de cosas van a salir acá. Algunas cosas que estarán en la copia, otras que no. A ustedes le está saliendo la Biblia ahí, ¿no? Porque tengo el retorno en otra cosa. Sí, sí, sale. Sí, perfecto, entonces. Perfecto. Acá en el versículo 5, lo que recién decíamos, ¿ah? Que ella recibió una porción especial, era amada por su marido, pero había algo que ella necesitaba que nadie se lo podía dar, ¿no? Cada año iba al templo o al lugar de reunión que era en Silo. ¿Ah? Penina la molestaba de este modo, por eso Ana lloraba y no comía. ¿Qué es lo que la molestaba? Y bueno, la verdugueaba, diríamos nosotros, la acosaba verbalmente, hablándole de su éxito y del poco éxito que ella tenía, o de la nada de éxito que ella tenía. Y siempre me causó hasta gracia, le digo, muchachos, esta expresión de un marido que ama a su esposa. Porque saca pecho el Cana, acá en este versículo 8, fíjense. Entonces el Cana, lo voy a pintar aunque no va a quedar enseguida pintado, sino como para remarcarlo ahora. Saca pecho el Cana y le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? Y le dice, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y ustedes prestaron atención a la respuesta de Ana. No hay respuesta. O sea, no hay respuesta porque no se comparaba la necesidad que ella tenía con lo que él le plantea. Él quiere reemplazar la necesidad diciendo, pero yo como te atiendo, soy mejor que 10 hijos. Y Ana estará pensando, este no sabe lo que dice. O sea, ¿por qué? Porque ella quería ser mamá. Eso era lo que a ella más le interesaba en su vida en este momento, ¿no? Entonces, uno de esos años que ella fue, en vez de escoger llorar, en vez de escoger deprimirse, escogió ir a la presencia de Dios. Y esa es la mejor receta, seguramente, que vos experimentaste, y si te está faltando aplicarla, es el momento de aplicarla. Elegí orar en vez de elegir llorar. Aunque lloré en la presencia de Dios, esas son otras lágrimas. Yo te hablo del llorar en depresión, del llorar en frustración, del llorar en el cuarto oscuro, bueno, justo un día antes de las elecciones, te estoy diciendo llorar en el cuarto oscuro. Llorar en el cuarto oscuro de tu habitación. Ahí está, si no suena a la votación, ¿no? Entonces, ese día, ese año que ella fue al templo a presentarse delante de Dios, escogió ir a orar al templo. ¿Ah? Ese era el año que ella dijo, ya está. No tiene sentido seguir llorando acá. Y dice, Ana se levantó, fíjate, es tan sutil todo lo que el Espíritu Santo pone acá. Ana se levantó después de la comida, se acuerdan que no quería comer, el marido consiguió que comiera, seguramente era una mujer demacrada, una mujer angustiada, ella asociaría el templo con dolor, porque ahí es donde ella no se graduaba nunca, siempre estaba en deuda y su competencia siempre llevaba un embarazo o un niño nuevo. Entonces, el templo para ella era dolor, era pena, era tristeza. El sacerdote Elí estaba sentado, dice, entonces se levantó después de la comida, el sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta a la entrada del templo. Ahí tenemos la imagen de alguien que está en decadencia, espiritualmente en decadencia, un hombre sin visión,
una persona como tantos en una iglesia donde tienen religión, y no hablo del líder simplemente, porque en este caso uno dice, bueno, el líder era el sacerdote, puede ser un maestro de escuela dominical, una maestra, un líder de célula, un músico, cualquiera de nosotros, ¿no? Si bien puede ser desde la cabeza hasta, desde el primero hasta el último, una persona que solo está religiosamente en el lugar correcto, está a la entrada del templo, ahí está, pero su visión ya no está. Ese es el punto grave acá, ¿no? Su parte espiritual se murió, ya no hay visión, ¿no? Y dice la Biblia, y Ana estaba llorando y con el alma llena de amargura se puso a orar al Señor. Dos cargas importantes ella llevaba en su alma, eso era lo que ella estaba padeciendo, y todo esto, muchachos, nosotros, vos que sos predicador, vos que sos maestro, o si no, te sirve también, ¿cómo es el proceso para poder salir de todo esto? ¿No? Hoy, ayer era el Día Mundial de la Ayuda al Suicida. No sé si vieron placas en diferentes lugares, se hablaba de esto. ¿Saben cuántos argentinos se quitan la vida por día, muchachos? 9. 9 personas son las estadísticas en Argentina. Algo de 3.000 y pico de personas en el 2019 se suicidaron en la Argentina. O sea que casos como Ana, a la vuelta de la esquina te vas a encontrar un montón. Y casos como Ana, dentro de la iglesia, te vas a encontrar un montón de gente que tiene frustraciones, que tiene sueños parados, que tiene angustia, que tiene dolor en su corazón. Te vas a encontrar un montón de gente con esta realidad. Y si no, y tal vez hay estudiantes esta tarde que están conectados, si vos decís, pastor, soy yo, no levante la mano, no pongan ningún emoticón ni nada por el estilo, pero vos sabés que el Señor es el que habla y el que te va marcando las cosas, ¿no? Y acá dice que ella lloraba y estaba amargada. Algunos dicen, no sé si vos has escuchado, generalmente pasa con los nuevos. No voy a la iglesia porque estoy mal. ¿No escuchaste esto? Vos decís, ¿cómo no? No voy a la iglesia porque estoy mal. No voy a la iglesia porque estoy deprimido, estoy bajoneado. Ya cuando esté mejor voy. Pues sí, es de locos. Cuando estás mal es cuando más tenés que ir a la iglesia. Siempre le decimos a los hermanos, si te vas a caer anímicamente, si te vas a caer, caete para el lado de la iglesia. Allí el Señor te va a levantar, allí el Señor te va a sacar a flote, pero no voy a la iglesia porque estoy mal. Bueno, Ana hizo al revés. Me voy al templo a orar porque estoy mal. Ahí nos va marcando un camino para salir a flote, ¿no? Y allí llegó el momento de las promesas. La promesa que se mandó Ana fue impresionante. ¿Saben, muchachos, que llegó una etapa en nuestra vida, en nuestra familia, que mi hermano Omar, el pastor Omar, se fue al instituto. Y después se fue, bueno, a mi mami le quedaban 4, se fue el primogénito. Después se fue mi hermana Ruth. Bueno, a mi mami le quedaban 3. Ya no era lo mismo, pero le quedaban 3. Al otro año se fueron los otros 2. Se fue el que habla y mi hermana Eli. Mi hermana Ruth también se iba con nosotros y el pastor Omar se había ido a Paraguay, pues ya se había recibido. Y creo que ya se había casado con la pastora Julia o por ahí andaba. No me acuerdo si ya estaban casados. Fue en el 83 que te estoy hablando, así que no me acuerdo si ya estaba casado con Julia. La cosa es que de 5 hijos, mi mami se quedó con uno, que es el pastor Abel hoy, pero en ese momento el pastor Abel estaba haciendo la secundaria, ¿no? Y claro, para mí era toda una aventura, vos te vas de casa, te vas a estudiar, te vas a preparar para servir mejor al Señor, bueno, vos estás con toda la alegría de irte, y ella estaba con toda la tristeza de quedarse prácticamente sola. Al punto de que por aquel tiempo, cuando nos íbamos a Buenos Aires, nos íbamos en el tren. Así que ella nos preparaba el bolso y yo ya veía cómo se empezaba a entristecer, ¿no? Y claro, en ese momento yo no era casado, yo no era papá, no tenía hijos, entonces no entendía la magnitud de lo que valía un hijo, ¿no? Y saber que por mucho tiempo vos no vas a ver a tu hijo. Para nosotros era una felicidad, bueno, vamos con eso a Buenos Aires, Loma de Zamora, vamos a hacer amigos nuevos, amigas nuevas, yo no tenía novia, digo, una de esas me pongo de novio, vos vas con un montón de expectativas, ¿no? Pero ella la que se quedaba, ¿no? Entonces, una vez la escuché decir algo porque vamos con ella, ¿no? Después que ya nos vamos haciendo grandes,
charlaba yo con ella y le preguntaba, ¿no? Le decía, ¿y cómo hiciste para sobrellevar ese momento? Porque yo me acuerdo que le dije, ¿nos acompañás a la estación? No, no, dice, yo lo despido de acá. Claro, cuando nos despedimos, era una lloradera por parte de ella, bonita, porque el mayor ya estaba en Paraguay sirviendo al Señor, la mayor se iba, la que sigue se iba, y el que habla se iba. O sea, que quedaba con un solo hijo en la casa. Eso era una tristeza tremenda, ¿no? Pero ella nos dijo algo un día, ¿no? Yo siempre le dije al Señor, todos los hijos que vos me des, porque me acuerdo de esto por la historia de Ana, ¿no? De la promesa que ella hace. Ella le dijo al Señor, todos los hijos que me des, y aconsejaba a los hermanos. Y él les decía esto, mientras más les des tus hijos al Señor, más tuyos son. Fíjate qué preciosa expresión. Mientras más les des tus hijos al Señor, más tuyos son. Entonces ella obviamente sufría por la distancia, ¿no? Por la separación. Y ella la que más nos daba, la que sacaba hasta el último peso y lleven esto por las dudas. ¿Viste cómo son las mamás? Bueno, acá hay mamás en el grupo que son seguramente así. Y llévate esto un poquito mayor y dice, pero mami, no te va a quedar nada. No importa, no importa. Y llévate por las dudas que pase esto y llévate. Y nos daba todo, ¿no? Ella tuvo tanto que ver con nuestro ministerio, ¿no? Entonces, me acordaba de eso cuando veía esto de esta mujer, ¿no? Que se jugaba tanto por ella quería. Entonces, fíjate lo que ahí tiene que haber aparecido la Biblia de nuevo. No sé si apareció, avísenme porque el retorno, les digo, lo tengo ocupado. Apareció, sí. Bueno. Entonces, ella le hace una promesa al Señor y le dice, fíjate, podría quejarse, podría ir a hacerle un piquete a Dios, diciéndole tanto pedí, nunca pasó nada, pero ella le dice, fíjense, Ana llorando y con el alma llena de amargura, Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, fíjate qué respeto, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Ella lo estaba consagrando, ella le estaba pidiendo, muchachos, puntualmente, ella le estaba diciendo, yo necesito esto, ¿ah? Que por allí nosotros no somos puntuales a la hora de pedir, somos más generales, ¿no? ¿Cuál es su petición? La paz del mundo. Bueno, sí, la paz del mundo puede ser una oración, pero la paz que se convierta todo mi barrio. Bueno, sí, también está bueno, pero puntualmente, ¿qué querés? Y ella le dijo, Señor, si vos me la das, o sea, ¿cómo recibir milagros de Dios? Sería una buena prédica acá. Lo que vos me des, yo lo invierto para vos, Señor. Fíjate qué interesante que es la oración de Ana. La respuesta de lo que yo necesito, yo te la devuelvo. Te va a servir a vos. Señor, si vos me das un hijo y no una hija, porque ella quería entregar un sacerdote, quería entregar a alguien que sirviera, y en la cultura de ellos, la mujer no tenía mucha injerencia. Entonces ella dijo, un varón le voy a pedir. No solo que le voy a pedir un hijo, que es algo imposible para mí, sino que sea varón. Y como va a ser varón, yo te lo voy a ofrecer a vos. Dice la Biblia que muchas veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque pedimos mal. Y dice, pedimos para gastar en nuestros deleites. Pedimos para tontear, puntualmente. A ver, algo que no necesitamos y muchas veces no recibimos porque Dios dice, le doy esto y por esa manera de pensar, se va a terminar perdiendo. Entonces no responde Dios ese tipo de oraciones. ¿Las escucha? Sí, Dios escucha todas las oraciones, pero responde todas, no. Hay 3 respuestas, dijimos una vez que Dios te puede dar. Ya te la responde. Espera o no. Obviamente que yo me quedo con la primera. Ya. A lo sumo la segunda. Pero un no, Señor, no, pará, no. A Pablo, ¿se acuerdan? 3 veces el Señor le dijo, no. ¿Oraste 3 veces por esto? Este aguijón queda. Queda, dijo, queda. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la divinidad. Pero ¿cuál fue el secreto del éxito de Ana? Pedir para darle a Dios. Pedir para darle a Dios. Te dejo pensando en eso, damas y caballeros, ¿por qué?
Son 17:47. ¿Cómo han hablado? Por Dios. Ya tenemos que estar en el recreo, me están golpeando la puerta mi señora diciendo, vamos que viene el mate. A las 18:03 nos encontramos de vuelta acá y anda pensando qué le vas a pedir a Dios y qué le vas a dar a Dios. Qué buena, que se puso buena. Estamos retomando lo que estábamos comentando recién después del recreo. Acá estamos firmes, mirando un poquito la palabra del Señor, mirando lo que esta Ana hizo, que es maravilloso, lo que nos deja para poder nosotros sacar provecho y decir, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo hago para que los cielos se abran, que los callejones dejen ya de ser callejones infranqueables, los sueños dejen de ser sueños frustrados, porque eso es lo que a ella le estaba pasando hasta este momento, ¿no? Entonces, ella va a estar orando en la presencia de Dios, que es lo que estamos mirando en detalle un poco, nos hemos demorado bastante acá, pero creo que igualmente ha sido constructivo, ¿no? Y ella en todo su dolor le hace una promesa al Señor, ¿ah? ¿Se acuerdan que decíamos? Oraba, y dice la Biblia, oraba largamente, ¿ah? Después de haber hecho el voto, hay oraciones cortitas, oraciones medianitas, y estas oraciones con todo el dolor del alma que llevan su proceso, ¿no? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. El voto nazareo generalmente era un voto que la persona lo hacía, y eso fue lo extraño acá, donde ella prometía el voto, que el hijo haría el voto, mientras el hijo todavía venía viajando por, decimos nosotros ilustrativamente, ¿no? Por algún planeta vecino, pero no era lo que estaba ahí, ¿no? Entonces, ella no lo tenía, pero confiaba que Dios podía hacer algo en medio de su necesidad. Si te dignas a mirar, ustedes están igual que yo con la Biblia abierta, ¿no? O sea, ahí en el versículo 12, estamos ahí, perfecto. Sí. Y como Ahí está. dice el 12, fíjate, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Siempre ustedes van a notar en las historias bíblicas que antes de recibir un milagro, que antes de una victoria, que antes de una terrible hazaña, siempre hay un impedimento. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Cuando la gente lo reprendía para que se callara. Siempre pareciera que el diablo, viste, ahí está poniéndole el palo en la rueda para que algo suceda, ¿no? Entonces, aquí ella estuvo tentada en su dolor a faltarle el respeto a Elí, que era el sacerdote. Porque dice acá que Elí, como no escuchaba y ya no escuchaba que salía una voz, Elí creyó entonces que estaba borracha. Puede que hayan personas, inclusive, que tienen el cartel de espirituales, religiosos o cristianos de muchos años que ya no entiendan las cosas espirituales como antes lo solían hacer. Elí no entendió al momento que ella estaba viendo, que ella estaba sufriendo, no lo entendió. Y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. O sea, era una ofensa esto, lo que Elí le estaba diciendo, ¿no? Y ella tuvo la oportunidad acá en bandeja para mandar al viejo ese a pasear, porque ella era una mujer dolida, quebrantada, partida, entonces anímicamente vencida por la realidad que le tocaba vivir, pero mantuvo la cordura a pesar del dolor. Y en el 15 dice, no es eso, Señor, contestó, no es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. ¿Querés que tu realidad cambie? Desahogar tus penas delante del Señor. Es la única terapia que funciona. ¿Ah? Descargar, desahogar todo lo que tengas que decírselo, descargalo en la presencia del Señor. Abrile tu fracaso, el cofre de donde nadie sabe lo que te cargó la vida, lo que te sucedió, desahogalo en la presencia del Señor. Porque eso es lo que ella dijo acá. Estoy desahogando mi pena. Porque sabemos, muchachos, sabemos. La realidad nos dice que no siempre entramos a los altos en la presencia del Señor. No siempre entramos gritando, olé, 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 olá. No siempre es una fiesta. Hay momentos, hay cruces en la vida, hay situaciones que son penosas,
que son dolorosas, que te dejan un signo de pregunta. Vos no sabés por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo. No cabe ninguna pregunta en esa realidad. Y son situaciones que nos tocan atravesar. Y ella le dijo esto, ¿no? No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Y esto es lo maravilloso, lo glorioso, lo tremendo que ella recibe en este momento. Sí, dicho por un hombre que el testimonio no la acompaña, pero todavía tenía una autoridad espiritual en la nación. ¿Se fijaron qué fue lo que él dijo? En el 17, vete en paz. Es lo que ella no tenía. Y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y esas palabras, toda palabra de Dios creída, se potencia y empieza a crear aquello que uno necesita. Porque eso es lo que hace la fe. Entonces, esta mujer recibió ese año una palabra que antes no había recibido. Tal vez no la recibió antes porque ella antes no fue a buscar al altar lo que a ella le estaba pasando, a la presencia de Dios, sino que ella decidió no comer y llorar. Esas eran las dos consignas que ella tenía cada año cuando iba al templo. Pero este año fue diferente. Este año ya fue a la presencia de Dios y le dio una palabra. Entonces, me encanta porque le dio la palabra que ella tanto necesitaba. Le dice que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Pumba. La agarró en el aire esta mujer a esa palabra, la agarró para ella y ya está. Ya consideró que el cheque estaba cobrado. Consideró que el hijo venía en camino, aunque todavía su realidad no había cambiado. Y eso es lo que le decimos muchas veces a los hermanos de la iglesia, vos seguramente lo has escuchado. Vos te vas a llevar de acá, vos venís con un montón de problemas, venís con un montón de deuda, lo que te vas a llevar de acá es una palabra que si la crees, esa palabra va a trabajar en tu realidad, en tu presente, en tu callejón sin salida, en tu pozo más oscuro, esa palabra va a trabajar y vas a salir a flote. O si no la creíste, vas a volverte a tu casa igual como viniste de mal. Entró la persona a la iglesia, a la presencia del Señor, y sale igual. Pero cuando se lleva la palabra, toda la realidad cambia. Cambia su realidad porque cambia su cabeza, cambia su manera de pensar. Y a Ana le pasó esto. Ella se va de la presencia de Dios con una realidad completamente diferente. Por eso es tan restaurador este pasaje, tan motivador, porque dice que el Dios de Israel te entregue eso que vos querés. Ella le dijo al hombre de Dios allí, muchísimas gracias, al que recién tuvo la oportunidad en bandeja de faltarle el respeto, pero ella no agarró para ir. Y dice, luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, que es lo que no quería antes, y nunca más volvió a estar triste. Esto es maravilloso, muchachos. Nunca más volvió a estar triste. Y esto es para el que recibe el milagro, nunca más está triste porque lo recibió. Pero esta palabra también es para aquel que todavía no lo recibió, pero está creyendo que lo va a recibir. Porque ella todavía no quedó embarazada, pero ella se agarró de esa palabra, se agarró de la palabra que le dio el profeta y no estuvo más triste. O sea, aunque te duela hoy, dale gracias a Dios por el milagro que va a venir, por lo que Dios va a hacer. Y no estés más triste. ¿Por qué? Porque ya te desahogué en la presencia de Dios. Ya lloré en la presencia de Dios. Ahora creí esa palabra, la tomo para mí, no estoy más triste porque ya sé que Dios me escuchó, o sea, recibió la palabra que ella tanto necesitaba. Ah, qué bonita que es esta parte de la historia, ¿no? Entonces, se fueron después de adorar al Señor, regresó a su casa, después Elcana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente, y esto es lo fabuloso, el Señor tuvo presente la petición que ella había hecho. Ahí estaba el Señor presente para respaldar lo que ella había prometido, lo que ella había dicho que iba a hacer. Yo creo que hay muchos Samueles por nacer en nuestra vida. ¿Ah? Muchas oraciones sin contestar que tenemos por allí y que tal vez hemos elegido el camino incorrecto, el camino de la depre, de la angustia, de la desesperación, el camino del no va a pasar nada, del a mí nunca me toca, del siempre Dios bendice a otros, elegimos quejarnos, elegimos hacer berrinche como cuando éramos chicos,
Otros eligen ofenderse con Dios, no voy más a la iglesia, no oro más una Biblia, no curso más nada. ¿Por qué? Porque las cosas no se le dan. Pero esta Ana nos muestra el camino, nos muestra el camino allá, a la presencia de Dios, a desahogarme con Dios, a contarle a Dios y a decirle a Dios, si Él me responde, lo que Él me responda no va a ser para mi vida egoísta, al contrario. Lo que Él me dé, lo voy a poner en las manos de Dios, ¿no? Así quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque eso es lo que significa el nombre Samuel, ¿no? Pedido a Dios, es lo que significa el nombre Samuel. Una historia maravillosa, me encanta la historia de esta mujer, ¿no? Vamos a ir un poquito al apunte que ustedes tienen ahí. Voy a abrir el apunte que ustedes tienen. Esperen que voy a salir acá de mi retorno, como para poder ver un poquito lo que ustedes tienen también ahí. Como para no dejar de lado. No dejar de lado el apunte que tiene también de todo un poco. A ustedes les tiene que haber aparecido el apunte ahora, ¿no? Sí, pastor. Perfecto, gracias, Willy. Entonces acá hablamos de la fe personal de Ana, en lo que recién estábamos comentando. Quiero volver a tener retorno. Aguántenme un segundito. Ahí está. Entonces tenemos varias lecciones que podemos sacar de lo que a ella le tocó atravesar, ¿no? Un poco ya lo hemos contado, a esto ya lo hablamos. Reconocer nuestras debilidades. Ella oraba en su corazón. Luego recibe una palabra de Dios puntual. Ella la creyó. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ella hizo el voto nazareo, que era el voto de que el hombre no se cortaba el cabello. Otro que tendría el voto nazareo, pero lo iba a hacer bolsa el voto y a su vida. ¿Se acuerdan? Fue Sansón, que ya lo vimos en algún momento y después terminó como terminó, ¿no? Era un caso raro, decimos acá, lo pinté como para destacarlo, porque generalmente el voto nazareo era un voto personal. Pero aquí está, ¿no? Lo que ella sucedió. Y luego viene el cántico de Ana, maravilloso, la alegría, después de la angustia, después de la desazón, de tanta tristeza, ella escribe una canción. Siempre le decimos a los hermanos, vos que estás viviendo un momento difícil y duro, llegará tu momento de escribir tu salmo de alegría, tu salmo de victoria. ¿Se acuerdan Débora y Barak? Débora escribiendo su salmo, su canción después de la lucha, después de la batalla, ¿no? Y me impacta porque es todo lindo, todo maravilloso el capítulo 1, ¿no? Podríamos mirar esto que dice acá en el capítulo 1 al final. Fíjate, al final del 1, mirá la pantalla, ahí lo abrí. Cuando Dios responde la oración que ella hace, ¿no? Ella tenía que entregarlo, porque se acuerdan que la promesa era, yo te lo doy, Señor, yo te lo doy. Así que si vos me respondes la oración, yo te lo doy, ¿no? Entonces, se calcula que a los 2 años, entre 3 y 4 años, se calcula que Ana vuelve al templo, una vez que ya el nene no tomaba más el pecho. Y muchachos, a ver, creo que la mayoría acá, ¿ves? Si no todos acá, somos papá y mamá. Un hijo que tanto ella deseaba y ahora tenía que llevarlo al templo y dejarlo en el templo. Es muy fuerte eso. Por más cultura, por más... Es muy fuerte. Ella tenía que llevar a su regalón, su único, su chiquitito Samuel, de unos, pongámosle, tendría 4 años, dicen los historiadores, con algunas mudas de ropa, con un bolsito, y despedirlo y dejarlo allí en el templo. Era muy fuerte todo esto, ¿no? ¿Qué más dice? Llevó una ofrenda, Ana, viste que siempre ellos, en gratitud al Señor, presentaban su ofrenda. Y dijo a Elí, esto me encanta, todo esto es muy especial, ¿no? Cuando Dios responde a la oración, cuando Dios respondió tu clamor, cuando se dio lo que vos tanto deseabas, cómo valorás cuando te costó, ¿no? Cuando llega gratis, cuando llega regalado, es otra cosa.
pero cuando vos sabés que te costó tanto y cómo lo valorás, ¿no? Entonces, Ana le dice a Elí ese día que ella iba con la bendición de la mano, porque ya caminaba Samuel: perdón usted, señor, pero tan cierto como que usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Ahí le está recordando el momento, la instancia, el imborrable momento cuando nos quebrantamos en la presencia de Dios, en un encuentro, en una célula, en una clase, cuando Dios tocó nuestro corazón. Ella lo tenía patente ese momento, ¿no? Le pedí al Señor que me diera este hijo. Imagino señalándolo con el dedo a Samuel. Este hijo le pedí y él me lo concedió. Había uno que era el artífice, el Señor de su vida, el que respondió su plegaria. El Señor me lo concedió. Yo creo que de aquí a un tiempo muchos de nosotros vamos a estar diciendo lo mismo. El Señor me concedió lo que pedí, lo que tanto necesitaba, lo que Él sabía que era lo que me angustiaba, lo que, bueno, lo que me quitaba el sueño, ¿no? Yo por mi parte, fíjate, lo he dedicado al Señor y mientras viva estará dedicado a Él. Esto es glorioso, ¿no? Ella sabía que ese hijo Dios se lo dio, es de Dios, estará dedicado a Él. Y ella sin saberlo, muchachos, sin saberlo, estaba trayendo el futuro avivamiento a toda una nación. Fíjate que las cosas más gloriosas, intensas, maravillosas son las que costaron que nacieran, costaron que llegaran. ¿Ah? Y acá se estaba dando esto, ¿no? Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Ahí estaba ella entregando la respuesta a su oración y poniéndola en las manos de Elí, que iba a ser el sacerdote. Nadie suponía siquiera lo que iba a suceder más adelante, ¿no? Iba a ser una ofrenda que iba a asistir a miles y miles, e iba a salvar miles y miles de vidas, y ya vamos a ver cómo Samuel iba a hacer para salvar miles de vidas a futuro. Pero ahí estaba la pequeña bendición puesta en las manos de Dios. Y ella tiene un cántico, como te decía después, ¿no? Lo dejó allí en la presencia del Señor, adoró al Señor y allí lo dejó, ¿no? Entonces, en el cántico ella agradece al Señor, también profetiza, reconoció el favor de Dios, le atribuye alabanzas al Señor. ¿Ah? El favor que había recibido era como fruto de su oración. ¿Ah? Ella se acuerda que antes no se oía su oración, ahora sí. Ella tenía un cántico de gratitud al Señor por lo fiel que Dios había sido. Y Ana reconoce algunos atributos de Dios, ¿ah? La santidad, el poder, la sabiduría, la justicia de Dios, ¿no? El tema central del cántico de ella es la humillación de los soberbios y la exaltación de los humildes, porque es lo que ella había experimentado personalmente, ¿no? Y dice la Biblia que el niño se quedó para servir al Señor. O sea, ella cumplió la promesa que le había hecho al Señor. Y le dijo el profeta que el Señor le diera más hijos. ¿Ah? Igualmente, la distancia que había entre la casa de Ana y Silo eran de 15 kilómetros. No dice la Biblia que ella viniera periódicamente a verlo, sí todos los años, pero saca la cuenta. Yo calculo, el sentido común a mí me dice, tengo un hijo que está a 15 kilómetros, no voy a esperar un año para ir a verlo. ¿Ah? Oficialmente ella iba todos los años y le llevaba una muda de ropa porque calculaba que el niño ya había crecido, ¿ah? Que el niño ya había crecido. Entonces tejía y calculaba, pensaba en él. Igualmente va a tener muchos hijos más, Ana, ¿no? Ya vamos a ver el versículo que habla acerca de esto, cómo Dios multiplicó por 5 lo que ella le dio al Señor, ¿no? Y luego tenemos un cuadro que es bastante oscuro, porque puedo decir, bueno, pequeño Samuelito se va a criar en un ambiente de santidad, es un retiro espiritual constante, es como un campamento espiritual. No era así. Del 12 al 36 te encontrás que los hijos de Elí eran unos chantas, unos sinvergüenza, eran ladrones, eran adúlteros. Bueno, ¿qué no hacían estos tipos, no? Pero en el versículo 20, veamos el versículo 20, Jehová te dé hijos. ¿Ah? A ver si está el capítulo que sigue.
donde ella lo ofrece a Samuelito, lo pone allí, se lo entrega. Viste, te habla en el versículo 12 que eran malos, que eran terribles, metían el gancho, no sé si acá habrá nacido la expresión, viste, metieron el gancho, en el dinero metieron el gancho y metían el gancho y se llevaban lo que la gente venía a ofrecer a Dios, se llevaban la carne, eran unos sujetos más que sinvergüenza, ¿no? Y dice, fíjate, esta expresión me gusta el versículo 20 como para redondear la idea de lo que venimos comentando, ¿no? Entonces Elí bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer a cambio del que ella le ha dedicado. Después de esto regresaban a su hogar y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esta manera, Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Qué bonito el final, porque ya después no se habla mucho más de Ana, ¿no? Cómo el Señor multiplicó por 5, ¿ah? La que era estéril ya dejó de serlo, ¿no? 5 hijos en lugar del que ella le había dado al Señor. Esto también sirve a la hora de ser generoso con Dios, ¿no? Esta parte para hablar de darle al Señor y que Dios no te va a hacer faltar nada, ¿no? ¿Qué más decimos? Al ser Samuel el único hijo significaba hasta acá algo heroico en la actitud de esta mujer. Estamos mirando la fotocopia ahora, ¿no? La conducta de Samuel era la correcta a pesar del entorno, ¿no? 4 veces se habla de esto en pocos versículos. Dice aquí que Samuel era un pibe, un niñito que iba creciendo en la iglesia, ¿no? Ministraba a Jehová. O sea, ¿qué significa que ministraba a Jehová? Le iban dando pequeñas responsabilidades en el templo. ¿Ah? Él iba ya sirviendo al Señor en el templo. Crecía delante de Jehová, es otra expresión que se usa. O sea, físicamente crecía, pero también en sabiduría iba creciendo, ¿no? Y yo la cargaba a mi señora, siempre la cargo con este versículo. Yo le digo que este es el versículo clave del libro de Samuel, pero no, es para mí, porque habla de que Samuel era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Por eso yo le digo a mi esposa, ese es el versículo clave. Bueno, ella me dice, entonces, volviendo al Samuel de la Biblia, ¿no? Estaba creciendo en todo y tenía buen testimonio, y él, con su estilo de vida, iba opacando al estilo de vida de los hijos de Elí. ¿Ah? Cuando vemos aquí la perversidad abominable de los hijos de Elí, es terrible lo que dice, ¿no? Profanaban las ofrendas, o sea, hacían negocio con las ofrendas. Robaban también. ¿Ah? El sacerdote tenía derecho a comer de las ofrendas, pero estos se llevaban más de la cuenta, y eso es lo que desagradaba al pueblo, al punto tal que la gente no quería dar ofrendas. Es como haber traído a nuestro tiempo, yo te voy a poner mi iglesia para no poner otro pastor de ejemplo, es como que vos das en la iglesia, en el centro familiar, y el domingo a la noche estás dando ofrendas, te esforzás para cumplir con el Señor y dar, y el lunes a la mañana me ves en el casino. Y después el domingo yo estoy de decir, hermano, la ofrenda no alcanza, no podemos pagar la luz, y vos das una ofrenda generosa, ayudás, y el lunes otra vez estoy en el casino. Era una cosa así, vos decís, te enchanta. Bueno, estos eran así. Entonces, ¿qué pasaba? La gente no quería ir a dar ofrendas, porque todo el mundo sabía que estaban estos dos ahí, que era Ofni y Fines, eran 2 chantas terribles. Entonces la gente no quería ir ahí. Inclusive, fíjate, como frutilla del postre, abusaban sexualmente de las mujeres que iban al templo. ¿Por qué? Porque esperaban ahí en Silo, a la puerta esperaban para dar su ofrenda, y estos iban, se presentaban, manoseaban a las mujeres, tenían relaciones sexuales con las mujeres en la puerta del templo. Imagínate lo que era eso. También las mujeres que iban al templo y sabían que eso pasaba, eran cómplices de esto que estaba pasando, ¿no? Entonces, en el versículo 22 dice que Elí era muy viejo. Entonces, aprovecharon estos para hacer todo tipo de barbaridades porque él les llamaba la atención, pero era, viste, era un llamado de atención, y es muy clásico esto, cuando vos ya te estás poniendo grande, ya no querés conflicto, ya no querés saber nada con nada. Entonces, a mí me ha pasado a nivel ministerio, ¿no? Mi papi ya era grande, entonces había muchas cosas que arreglar y ya no quería tener problemas, ya dejaba todo así, ya está, ¿viste?
como que se cansaba, ¿viste? Se cansó de los problemas, ¿no? Entonces, a Elí le pasaba lo mismo. Él ya no quería saber más nada, había cosas que arreglar, había vidas que corregir y no pasaba nada, ¿no? Entonces, Dios va a tomar medidas con esto, ¿no? No lo escuchaban, y dice el versículo 26, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, porque ya está, lo tenían cansado. O sea, la paciencia de Dios tenía un límite también, ¿no? Y luego le dice en el versículo 29, y esto, tengan en cuenta este versículo 29, muchachos, porque una vez tuvimos un retiro con los muchachos de Rivadavia, con el Ministerio Familiar Cristiano, y resultó que hablamos de esto, porque como eran todos hombres, la mayoría eran todos casados, y toqué este pasaje que a mí me impactó una vez que lo vimos, ¿no? Y le manda a Dios a alguien que le hable a Elí. ¿Por qué pues han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia? Ojo con esto, muchachos. Mamá, papá, ojo con esto que Dios le reprocha a Elí y que puede ser un reproche también a nosotros. Yo te voy a contar una historia que me sucedió en ese retiro. Le dice Dios a Elí, ¿por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? O sea que eran profanos, porque no le daban la importancia a las ofrendas que tenía, abusadores sexuales y gordos. Porque dice acá, los engordaste a ellos, los elegiste a ellos, ¿no? Por lo tanto, el Dios de Israel dice que había dicho que tú y tu familia le servirían, no va a ser así, ¿ah? No va a ser de esta manera. O sea, ¿qué es lo que pasó acá? El padre elegido, en vez de haber elegido a Dios, había elegido a los hijos. ¿Y qué fue lo que me sucedió que yo te contaba? Porque más adelante Dios le va a hablar y le va a decir a Elí que no los había estorbado a los hijos, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo estorbado a los hijos? Y lo que había que hacer, lo que Dios esperaba y lo que Dios espera de nosotros, es que estorbemos a nuestros hijos cuando ellos no quieren hacer las cosas que Dios manda. Obviamente, yo no te hablo de estorbar, yo tengo un hijo de 27 años, tiene Fernando ya, ¿no? Anoche me invita, él me invita, nunca había vivido esa experiencia. Él me dice, viejo, te quiero pasar a buscar, viene a la noche, quiero que vayamos a un café a tomar algo, a charlar del ministerio. Así que llegó en su auto, el tipo está re bendecido, el Señor lo ha rebendecido, tiene un hermoso auto, y me dice, y pago yo. Escuchar que un hijo te diga que paga él. Yo me pellizcaba, digo, Señor, es verdad lo que estoy viviendo. Toda la vida pagué yo. Me dice, te paso a buscar en mi auto y pago yo. Yo te digo, anoche tocaba decirlo con las manos y para charlar temas del ministerio. O sea, ya estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Entonces, bueno, fue maravilloso para mí estar un rato con él ahí, solito los dos, alrededor de la mesa, charlar, reírnos. Y bueno, hermoso, hay una relación hermosa con él, ¿no? Pero cuando hablamos de estorbar, yo tuve que estorbarlo a él muchas veces. Estorbarlo en las cosas que él estaba haciendo mal. Llegó el momento que yo le dije, yo le he contado como testimonio, llorando le dije, yo no te pedí al Señor para que vivieras de esta forma. Entonces él reaccionó. A mí, mis hijos, en la adolescencia de ellos, yo tuve que orar y llorar en la presencia de Dios, porque no sabíamos cómo seguía. Nunca habíamos criado un adolescente y no sabíamos cómo había que hacer. Viste que no vienen con manual los hijos, ¿no? Mientras son chicos, vos los piloteas fácil, o relativamente fácil, pero cuando ya el pibe se pone de tu altura, cuando ya le cambió la voz, cuando ya se afeita, cuando ya la nena ya tiene las curvas que tiene una mujer, y cuando ya se empezó a desarrollar y ya empieza a hacer otras amistades, y ya está en la secundaria, y ya está en la facultad, ya no es así la cosa. Entonces, Dios le dijo a Elí, vos no los estorbaste. Y yo dije en ese campamento, muchos de nosotros no estorbamos a nuestros hijos. ¿Qué es estorbarlo? Es forzarlos, confrontarlos con las cosas de Dios para que tomen su decisión. Llevarlos, cuando son chicos, llevarlos a Generación Kid, llevarlos a Castillo del Rey o al grupo de adolescentes, invertir en una remera, invertir en un campamento, invertir en música cristiana,
cristiana. Me acuerdo que íbamos, en ese tiempo no estaba como ahora Spotify, no estaba YouTube, no estaba nada de eso. Entonces mi hijo me decía, mira, papi, quiero este CD. Yo dije, cacho, un CD sale tanta plata. Bueno, dale, hacemos un esfuerzo. Habían capacitaciones, hacíamos un esfuerzo. Y después, al tiempo, nosotros vimos el resultado. Cuando se consagraron de verdad, cuando Dios los tocó de verdad, los estorbamos. No dejamos que vivieran como se les antojaba. No dejamos que decidieran a tonteras, aunque igualmente decidieron a ocultas, pero ellos sabían qué es lo que nosotros esperábamos. Orábamos juntos, charlábamos juntos, estábamos a la par, y ese era estorbar. Y vino un hermano cuando terminamos de dar esta charla, y vamos a orar, y bueno, yo vi que había uno de ellos que lloraba. No se me ofendan, damas, pero ver a una mujer llorar es más común que ver a un hombre llorar. Y ver a un hombre llorar a gritos, eso era desgarrante. Entonces él me vino a ver después y él me dijo, el gran error de mi vida, pastor, fue no estorbar a mis hijos. Porque el pastor vino un día de su iglesia y le dijo, necesito que tus hijos se involucren en tal cosa. No, mis hijos no. La esposa le decía, no, mis hijos. No, mis hijos no, pastor, no. Pero que me hace falta para el sonido, para la música. No, mis hijos no. En la adolescencia vuelve el pastor y le dice, mira, necesito que se involucren. No, mis hijos no. Hoy todos los hijos están afuera de la iglesia, todos. Se casaron con chicas inconversas, no digo que sean malas mujeres, no, eso se va por otro carril, ¿no? Pero son mujeres que no tienen al Señor en su corazón, que la Iglesia Católica es la que existe solo para pasar y casarte y bautizar a tus hijos por ahí, que es lo que han hecho. Ellos que se criaron en la Iglesia Evangélica hoy bautizan a sus hijos en la Iglesia Católica, porque sus esposas son de la Iglesia Católica. Hoy ninguno de ellos se congrega y es donde el padre se dio cuenta que él tendría que haber estorbado a sus hijos, haberlos llevado por el camino correcto. Aunque no te guste, vamos a la iglesia igual hasta que ya tengan el poder de decisión ellos y ya ellos decidan ir o no ir. Entonces, Elí, ¿qué fue lo que hizo? No hizo nada. Dejó que hicieran. Él les llamaba la atención y ya los grandotes no le daban bolilla. Y Dios les dijo, vos no los estorbaste. Nosotros como padres, muchachos, tenemos que estorbar a nuestros hijos en ese sentido. Lo digo porque la Biblia habla no, dice, no exasperen a los hijos, o sea, no la hagamos embroncar a la macana por tonteras, sino hablamos de principios espirituales. Vamos a buscar a Dios, vamos juntos a la iglesia, vamos a capacitar, vamos juntos, oremos juntos, somos familia, busquemos al Señor juntos, somos familia, clamemos al Señor juntos, somos familia. O sea, por todos lados meterle que somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, estamos para servir al Señor. Yo les digo, cuando yo me di cuenta, como a vos te ha pasado o te va a pasar, cuando mis hijos se consagraron al Señor, chao. No quiere decir que ya te echas para atrás y todo terminó, no. Pero yo me di cuenta que ya no hace falta decirle, váyanse muchachos que hay que ir a la iglesia, cámbiense muchachos que hay que ir a la iglesia, vamos que llegamos tarde muchachos, se acabó. Ellos iban delante nuestro, iban al auto antes que nosotros, nos decían, che, vamos que se hace tarde, vamos que se hace tarde. Y hoy vos los ves sirviendo al Señor, vos los ves animando a otros. Entonces, en ese sentido, todos tenemos que estorbar a nuestros hijos. No dejar que el sistema, cuando sea grande, decida. Ya cuando sea grande, él verá qué hace. Cómo adoctrinan a los niños de chiquitos, porque está esa línea de pensamiento. No se adoctrina a los niños, ellos deciden. Mentira, no es así. Dios nos puso a nosotros para guiarlos, ¿no? Entonces, en esta parte, nosotros nos vamos a encontrar, muchachos, con eso, que es el gran reproche a Elí. Has honrado más que a mí, has honrado a tus hijos más que a mí, ¿no? Y Dios le dice, van a morir tus hijos. ¿Por qué? Porque ya está, son mala influencia y se venía un tiempo nuevo. Por eso el cartelito dice que la obra de Dios nunca se derrumba por falta de manos que la sostengan, ¿no? Y ahí nos encontramos con el propósito, el trabajo de Dios sobre este Samuel, ¿no? Conocen la historia, en la escuela dominical nos hacían cantar el Samuel estaba durmiendo. Bueno, hoy estaba la pastora Carmen acá en casa comiendo, mi suegra,
¿no? Y ella le cantaba esas canciones a los chicos, porque los chicos nuestros no conocen los coros de la escuela dominical de aquellos tiempos, cantan los coros de los adultos, ¿no? Y la historia de Samuel es impactante, y los coros que cantamos en aquella época. Entonces, este pasaje de capítulo 3, ustedes van a ver, fíjense, porque allí ya Dios le dice lo que va a pasar, y que será penoso, será muy triste lo que se venía para el pueblo de Israel, ¿no? Pero acá tenemos que el joven Samuel seguía sirviendo al Señor. Tengamos en cuenta algo, muchachos. Samuel no había tenido nunca un encuentro con Dios. Él tocaba, como decimos nosotros, tocaba por oído. O sea, él hasta acá era por teoría, ¿viste? Sé que esto es bueno, sé que es lo mejor para mi familia, sé que es lo mejor que se críe en mi familia y mis hijos en la iglesia, pero te hace falta un encuentro, como los chicos tuvieron el otro día ahí en el ministerio, en el centro de adoración, ¿no? Un encuentro que cambie todo, que cambie tu realidad, que cambie, que ponga los patitos en fila, que el Espíritu Santo te sacuda, te ponga su presencia en tu vida, al punto tal que ya deja de ser religión y pasa a ser una relación profunda con Dios. Hasta acá, Samuel no había experimentado eso, ¿no? Dice, en aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. O sea, el panorama es bien oscuro. ¿Por qué? Porque el liderazgo espiritual estaba enfermo y ese liderazgo espiritual no se arrepentía. Entonces, la gente ya no venía al templo, la gente ya no se acercaba a Dios. ¿Ah? La otra versión dice, a ver si es el capítulo 3, el versículo 1, es impactante esa parte. Dice que no había visión con frecuencia. Todavía no llego ahí, ¿no? Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida, ¿no? Y acá, en la otra versión, dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Algunos lo toman a esto como que la presencia de Dios se iba a ir del templo, ¿no? La presencia de Dios iba a dejar ya el templo. Otros decían que no, que Samuel era el que se encargaba de prender y apagar las luces del templo. Pero lo que sí queda claro que se estaba oscureciendo la realidad espiritual de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. ¿Ah? Eso es lo que sí deja en claro. Samuel, como viene siendo la promesa de cambio en la realidad del pueblo de Israel. Pero acá la cosa iba mal, ¿no? Una época oscura, al borde del abandono de la presencia de Dios, y allí donde, como Samuel nunca había escuchado la voz de Dios, le costaba identificar esta voz que lo estaba llamando, ¿no? Él iba obedientemente y ágilmente, iba a su instructor, iba a su maestro, a Elí, ¿no? Ustedes se acuerdan la historia. Elí, por 3 veces Dios va a la ventana y lo llama, y Samuel ágilmente se levanta, va a verlo a Elí y le pregunta qué es lo que quería, hasta que recién a la 3ª vez Elí se da cuenta que era Dios. O sea, fíjense cómo estaba lerdo de reflejos espirituales para darse cuenta que era Dios hablándole a Samuel, ¿no? Una y otra vez Elí no se dio cuenta de que esto era así, ¿no? Y bueno, Dios habla por primera vez. Samuel tiene un encuentro con Dios y le va a plantear algunas de las cosas que recién yo te estaba comentando, ¿no? Acerca de que Elí no había robado a sus hijos, que los había elegido, que habían desobedecido, ¿no? Veamos un poquito la Biblia del encuentro que él tiene con el Señor, y le dijo la expresión maravillosa que Elí le dijo: habla que tu siervo oye, o habla que tu siervo escucha, dice esta versión, Dios habla hoy, ¿no? Habla que tu siervo oye. Y ahí le dice el Señor lo que iba a suceder, lo que se venía. Iban a ser días completamente difíciles. Habla de el mal ejemplo que él tenía a su alrededor. Y luego, al otro día, cuando él abre las ventanas, él le pregunta qué fue lo que sucedió. Fíjense, ¿qué es lo que te dijo el Señor? Fíjate, no me ocultes nada. Entonces Samuel le declaró el asunto. ¿Qué era el asunto?
Lo mismo que ya le había dicho el profeta a Elí en el capítulo 2, que se le venía la noche, que iban a morir los hijos, que era muy complicado, difícil lo que se venía. Y fíjense lo que hace Elí. Habla de resignación, directamente eso. Se resignó a lo que Dios dijo que haría. Él es el Señor, hágase lo que a él le parezca mejor. O sea, estaba rendido. ¿Ah? Eso fue lo que sucedió. Pero al finalizar el capítulo, versículo 19 y 20, vemos acá, ¿qué vemos acá? Que Samuel seguía creciendo, que Dios lo respaldaba, que era lo que él necesitaba. Y ahí es donde, muchachos, yo les digo que se comenzó a gestar un avivamiento en la nación de Israel. Aún en medio de esta oscuridad, porque había una oscuridad tremenda. Ofni y Finees habían llevado al pueblo al desastre, y Elí, el sacerdote permisivo, que dejó que los hijos avanzaran y hicieran desastre. Pero igualmente acá dice, fíjense, Dios respaldaba, Dios lo ayudó, lo que él decía, Dios lo respaldaba, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que eran como los límites, es como decir, de la Quiaca tierra del fuego, ¿ah? Todo Israel, desde una punta a la otra, reconoció que Samuel, fíjense, Samuel era un verdadero profeta del Señor. O sea, Samuel tenía un testimonio que los otros no tenían. ¿Cómo fomentó un avivamiento? Recorriendo Israel. Su testimonio lo respaldaba. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Él tenía el respaldo de Dios en las cosas que hacía. Pero todavía la historia no estaba terminada, inconclusa. Ustedes saben que había que pasar algo muy grosso, y es lo que iba a suceder. Ustedes han visto, acá tenemos el capítulo 4, no sé si ustedes lo han visto, pero yo he visto en algunos lugares, bueno, yo me río, pero no sé, tal vez pensaba parecido, no sé. He visto hermanos en su casa que tienen, supongamos, el Salmo 91 y un billete ahí, un billete, como que es, o el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y tiene la Biblia abierta en la mesa de luz y un billete ahí, ¿no? Como cábala, como que es el llamador, ¿viste? Ese es el llamador. Estoy buscando mi billetera, porque tengo ahí un dólar que me regalaron hace un tiempo. A ver si la tengo acá. Y hay algunos que, bueno, no lo tengo acá. Hay algunos que tienen un dólar en el billete porque dice, bueno, el dólar es el llamador, ¿no? Es el llamador. Yo tengo un dólar porque me lo regaló un hermano de Chile, pero me lo regaló por otra causa, por otra situación que él me dijo ahí, ¿no? Pero ¿hay cristianos cabaleros? Sí, hay cristianos cabaleros. Cábalas cristianas ¿cómo? ¿Cuál podría ser una cábala cristiana? A ver si vos pensás, cábala cristiana. Pues si no hago esto, no. Están los micrófonos muteados, así que si vas a hablar, puede ser que hayan cábalas cristianas, che. Sí, una típica es que la sangre de Cristo te cubra y lo mandan a los hijos a la escuela o lo sacan para afuera, o sea, ¿no? Con eso estamos diciendo, no le va a pasar nada porque ya lo cubrí con la sangre del Señor. Claro, es la cábala para que le vaya bien en la escuela, ¿no? Puede haber, no sé, se ve como una cábala eso, la sangre de Cristo. ¿Qué pasa si ese día la mamá no le dice eso? ¿Puede que le ocurra un accidente o le puede ocurrir un accidente igual? Igual le puede ocurrir, porque yo creo que la gracia no es decirlo como una cábala, como una costumbre, ¿no? Yo creo que el hecho de levantarte en la mañana y orar por tus hijos y entregarlo cada día en las manos del Señor, lo que te da la paz de que van a estar en mejores manos. Les cuento algo que a mí me pasó. Mi hija se conoce con un chico de la iglesia, no pueden estar de novio, pero ya ellos, ya hay un sentimiento de por medio. ¿Por qué no pueden estar de novio, Willy? Y porque todavía no tenían los 18 años. Ah, en la iglesia en los 18 años, está bien. Claro. Entonces, me cayó muy mal a mí.
y como que no le encontraba mucho sentido y el Señor sabía lo que había en mi corazón hasta A que esa un día él me... disposición, o sea, a esa disposición de los 18 años, ¿o te cayó mal el chico? No, no, me cayó mal la situación, de que ya cuando ella me cuenta de que sí, que le gustaba y que bueno, cuando cumplieron los 18 años iban a poner de novio, era eso, de ahí me entiende, ya era la nena, ya, y, y hablando yo con el Señor me decía esto el Señor, ella es más hija mía que tuya. Y por más que yo, él me hacía entender esto, yo la cuidara de esto, la cuidara acá, todo lo que él dispusiera sobre la vida de mi hija, yo no podía hacer nada. Entonces, ¿qué mejores manos que dejarlas en las manos del Señor? Porque de repente yo no sé qué es lo que hace en la escuela, no sé qué es lo que hace cuando se va de camino de la casa a la iglesia. Claro. Pero qué mejor que dejarla en manos del Señor, que Él la cuida, que Él la ve, que Él la protege. Por eso le digo que más que usar la sangre de Cristo como una cábala, creo que es nosotros entender que esa sangre que se derramó no es una cábala, sino que es la puerta que me abrió a mí y a mi familia a una salvación eterna. Entonces, yo digo que mejor me es levantarme cada mañana y presentar mi familia delante del Señor para que me los guarde, los cuida, que, que, que levantarme y decir, hija, que la sangre de Cristo te cubra, nos vemos y me doy vuelta y sigo durmiendo, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien el ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tengo que orar? Sí, tengo que orar, pero Claro no que tomar, porque un día vos te quedaste dormido por esas cosas de la vida y salís y te pasa algo así, me pasó porque no oré, pero no es que te iba a pasar igual. O sea, sí, sí, sí. en el mundo, dijo el Señor, van a tener aflicción. Oren a la mañana o no oren a la mañana. Es más, hay muchos hermanos, muchachos, que el domingo, si no voy el domingo a la iglesia, la semana no va a ser bendecida. Guarda, porque agarramos la iglesia como cábala, expresiones bíblicas como cábala, el del Salmo 23, ¿no es cierto? Lo tengo en la mesita de luz, lo toco. El Salmo 91, pastor. Sí, Lo María. hacía yo. El Salmo 91, pastor. Ah, el Señor es mi guardador. Lo hacía yo, pastor. Ay, por Dios. Llegaba y todo el mundo del Salmo 91 me lo miraban en la mesa. Ah, quiero el Salmo 91 porque me protege. De verdad. Bueno, pero, viste, nos pasa hasta que entendemos que el Señor nos va a guardar siempre. Obviamente que buscamos orar a la mañana, estamos tranquilos, pero si te llegara a suceder que no pasa nada, el Señor va a estar igual. Imagínate que el Señor te va a estar pasando cuentos, oh, te quedaste dormido, tomá, y te vienen todas las desgracias una tras de otra. El Señor no te deja de amar, el Señor sabe. Es más, me acuerdo, Claudio Freyson, yo lo tenía de profesor, ¿no? Y él siempre nos decía, yo me pongo a orar, muchachos, y me duermo. Decía él, porque estaban de reunión y se acostaba tarde. Yo me imagino el Señor viéndome ahí, viéndome arrodillado en el altar diciendo, y bueno, al menos tiene la intención de orar. O sea, no sentía que, me quedé dormido, permanente condenándonos nosotros mismos, cuando vemos que Dios no lo hace. ¿Eh? Entonces, ¿por qué sale esto? Porque el pueblo de Israel va a tomar el arca de Dios como una cábala. Cuando estudiamos los profetas, acá está Estela, los profetas mayores, la iglesia, nosotros veíamos que el reino del sur, ellos decían, nunca nos van a poder conquistar a nosotros porque tenemos el templo. El templo. ¿Te acordás de Estela? El templo lo usaban. Sí, sí. Y tenemos el templo. El templo lo usaban de amuleto. Somos inconquistables, decían ellos. Entonces se mandaban cualquiera, barbaridades hacían, pero tenían el templo, así que decían, nunca nos van a conquistar, nosotros tenemos el templo. A los del norte sí, porque los del norte no tienen templo, pero nosotros tenemos templo. Vinieron los babilónicos y se los llevaron puestos, los templos, todo. Destruyeron todo. ¿Por qué? Porque ellos tomaron las cosas sagradas como amuletos. Y resulta que acá, en este capítulo 4, nos vamos a encontrar con algo parecido. El pueblo estaba mal, espiritualmente mal. Los sacerdotes tremendos, sinvergüenzas, atorrantes, eran terribles los tipos estos, ¿no? Pero los filisteos se presentan para hacer guerra, dice, porque eran los enemigos de toda la vida. Curiosamente, los filisteos desaparecieron después, ¿no?
el pueblo de Dios es llevado cautivo, los filisteos desaparecen, también son llevados cautivos y no se sabe más nada de ellos. Es más, los filisteos se conocen de ellos, dicen los historiadores, por lo que dice la Biblia, porque no hay rastro de los filisteos. Pero por el momento, acá sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? En el capítulo 4 hay una pequeña luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Decimos, ¿por qué? Porque Samuel es el sacerdote que empieza a levantarse, aunque él no es el sacerdote oficial, igualmente él ya estaba ejerciendo un rol. Habían sacerdotes más viejos, omnifines, y el más viejo de todos, Elí, que ya para esta altura estaba ciego, ¿no? Dice, era una influencia positiva, Samuel en la nación, y ahí es donde los filisteos se acercan a hacer guerra. ¿Ah? Una vez más va a ser probado el ministerio incipiente, ese ministerio que estaba comenzando, ¿no? Y ellos traen, el pueblo de Israel, traen el arca, porque se va a entablar una batalla, ahí es donde traen el arca, veamos lo que dice la Biblia, traen el arca con esto, ¿viste? El cristiano, amuleto. ¿Ah? Le pedí la corbata, levantó la mano, dice Liliana. Sí, Lili. Sí, yo estaba escuchando esto, yo uso algunas cosas, pero no las uso como amuleto. Por ejemplo, tengo aún hoy, vio que, no sé si seguirá siendo usted en la iglesia suya, pero cuando se entrega la ofrenda quedan esos versículos de las promesas. Sí, no sí, sé si seguimos haciéndolo. Bueno, yo tengo en una billetera que tengo y en otras billeteras que tengo esos papelitos, esas Versículo. promesas, Sí. esos versículos, ¿sí? Y las tengo junto con el dinero, con las tarjetas, lo tengo ahí, y las tengo y las leo porque me hacen recordar que el dinero que tengo es gracias a Dios, o las plásticas que tengo, o si puedo pagar las boletas, las tengo como recordatorio de que lo que tengo, lo tengo gracias a Dios. Amén. No, está bien, está perfecto, está perfecto. El tema es ponerle, es creer que si por alguna causa se me perdió un papelito, soné. Ese es el problema. No creerlas, pues más vale que las creemos. Y si vos las tenés ahí, las memorizás, las valorás. Son las promesas que Ana se llevó una promesa. ¿Te acordás que dijimos recién? Se llevó una promesa. A diferencia tuya, que Ana no tenía un papelito para guardarla, pero la guardó en su corazón. ¿Qué si se te pierde esa billetera con esas promesas? Voy a caer en la miseria, voy a caer en la desgracia. No, ese es el punto. No voy a caer en nada de eso, porque la promesa, aunque no tenga el papel, la promesa la tengo en mí y yo la sigo creyendo. Pasa por ahí. Entonces, el amuleto es decir, es poderosa esta promesa. Mire, le voy a dar este papelito, póngalo en su billetera, y vos se la regalás a una amiga. Póngalo en su billetero a ver cómo empieza a prosperar. Y eso es lo que no es así. ¿Por qué? Porque vos no tenés tu confianza en ese papelito, sino tenés tu confianza en la promesa que ese papel tiene, no en el papelito en sí. Porque si no, tendríamos que andar con crucifijo, tendríamos que andar con la cinta roja para envidia, tendríamos que andar con la patita de conejo, tendríamos que andar con la, qué sé yo, con un montón de tonteras que vos ves por ahí. Ponerle al elefante, ¿te acordás? Al elefante que se le ponía en la trompita un billete, al equeco poner un cigarro. Atosigados de ideas raras tendríamos que andar, pero no es así. Entonces está perfecto lo que vos haces, tener esa promesa ahí, pero entendamos que no es ese papelito el llamador de bendiciones, sino es la promesa que vos creíste, porque yo puedo poner un papelito y ser un desastre administrando. Presto la tarjeta, presto la firma, soy irresponsable en mi trabajo, no cumplo, pido prestado y no devuelvo, pido prestado herramienta y no devuelvo, llego tarde a mi trabajo, me echan, y bueno, pero tengo el papelito. ¿Y? ¿Ya no vamos a ir? No va a pasar nada. Evidentemente voy a perder toda posibilidad de progresar porque cada papelito no tiene poder. La promesa. No me salí. Creo que estamos más o menos lo mismo, Lili, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, avancemos un poquito. ¿Qué avancemos? Ya se acabó. Son las 7 de la tarde, por Dios. Bueno, marquemos ahí, muchachos, donde
hemos quedado, Omar, O lo yo acá, cortaron. después saber que hasta acá llegamos. Bueno, y ahora sí, basta de misericordia, contemplaciones y demás. No tendremos trabajo práctico, pero sí, damas y caballeros, sí, la semana que viene, el Señor nos ayude a hacer un examen rendidor que se le estruje el cerebro a los alumnos, jueces y Ruth. ¿Está bien? Es mucho. ¿Por qué ahí se me empezó a caer la imagen del estudiante del Instituto Bíblico Externo? Bueno, les descuento a Ruth, jueces, que no hemos tomado. Ya está, no digamos más nada. Que el Señor les bendiga, porque si les doy lugar van a empezar a llorar todos acá abrazados. Que el Señor les bendiga, que nos use poderosamente. Los que van a estar en el monumento, el monolito, el sábado que viene, después les mando la prueba. Ya estoy corrigiendo trabajos prácticos, así que si todavía no te llega la corrección tuyo, te va a llegar la semana que viene. Están faltando algún práctico, falta y demás. Así que si todavía no te llega nada, tranquilo, ya en la semana que viene te va a estar llegando mucho de lo que me has mandado. Bueno, muchachos, que tengan un lindo día. Feliz día para todos. Pastor. Les mando un abrazo grandote, que el Señor los bendiga siempre. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Pero no me la van a llevar a la casa, que no quiero buscarla yo.